La familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Yo te diré, porque en mi canción se siente sin cesar mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer. Yo no soy fatalista, no creo en esa visión nietzscheana de la historia, que dice que la historia es cíclica. Lo que sí que es cierto es que tendemos a repetirla porque, bueno, la naturaleza humana sí que es siempre la misma, en contra de esas visiones euforizantes que se nos daban de que la naturaleza humana era algo que progresaba hacia la perfección. La naturaleza humana es la misma naturaleza caída de siempre y el hombre tiende a repetir sus errores, porque la vanidad es la misma, la envidia es la misma, la avaricia es la misma, la soberbia es la misma. Y esto verdaderamente es lo trágico de la historia humana, que ninguna civilización cae porque un enemigo externo venga a hacerla caer, sino que cae desde dentro. Lo que hace al Islam temible no es el Islam en sí mismo, sino nuestra incapacidad para oponer resistencia. Nuestra debilidad mental, nuestra ruina moral, esto es lo que hace verdaderamente temible el Islam. El Islam es fuerte por contraste con nuestra debilidad. No nos engañemos. Las sociedades sin religión se van pudriendo, pero viene otra religión a sustituirlas. Ese mensaje que han lanzado los criminales del Estado Islámico, ¿no?, de que dentro de unos años vendrán a por nosotros. Que no lo dude nadie, claro que vendrán a por nosotros. Clarividente Juan Manuel de Prada, como siempre. Un escritor al que por mucho que leamos nunca leeremos suficientemente, que nos sorprende una vez más con uno de sus libros. Esta vez con Morir bajo tu cielo, como una especie de episodios, de nuevos episodios nacionales por el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, yo creo que muy buenas. Yo me atrevería a decir que el desastre del 98 es un poco el acontecimiento fundacional del siglo XX español y que los males que estallan en ese momento preciso de nuestra historia son males que hemos arrastrado desde entonces. Son males además que nacen de una gran desmoralización, de una conciencia de fracaso, de un complejo de inferioridad ante otras naciones europeas. Y yo creo que todo esto, junto con un régimen político pues también lastrado por muchos pecados, ¿no?, desde la corrupción hasta la incapacidad para representar verdaderamente los anhelos populares, todo esto va a hacer que efectivamente todos estos males se arrastren con mayor o menor intensidad a lo largo del siglo XX, hasta llegar a comienzos de este XXI, en donde yo creo que la situación es muy semejante. La situación es muy semejante, con un divorcio total entre la clase política y el pueblo, con una conciencia de que los gobernantes, en lugar de gobernar para defender al pueblo del dinero, lo que hacen es gobernar en favor del dinero
y a costa del pueblo. Hay una serie de similitudes que hacen que efectivamente podamos mirar el desastre del 98 como un aviso para navegantes de este tiempo nuestro. Morir bajo tu cielo, Juan Manuel. La luz, esa luz brillante y cálida y cegadora de Filipinas, punta del encanto. Qué personajes tan carnales los que aparecen en esta novela. Efectivamente, en Morir bajo tu cielo, pues he dado preponderancia a los personajes. Algunos de ellos reales, o inspirados, mejor dicho, en personajes reales, o que pueden ser personajes totalmente ficticios, personajes inventados que yo imbrico en la historia que se cuenta. Pues, por ejemplo, el de Sor Lucía, por poner un caso, una monja, hija de la caridad, que coquetea con dos hombres a la vez. No, no coquetea. ¿Cómo que no? Con dos, con uno, no con dos. Esta palabra sería una atribución falsa, sería una calumnia. No, ella no coquetea, ella lo que hace... Es un amor casto. Ella lo que hace es dejarse querer, digámoslo así, por ellos, pero en ningún momento ella hace concesiones al decoro. Lo de Guicay con Chamizo, eso sí es un amor bien carnal, ¿eh? Y bien intenso. Sí, no hay muchas relaciones muy carnales, pero naturalmente Guicay y Chamizo tienen un amor muy fuerte, lo que se llama un flechazo, que logra vencer todas las dificultades que son por las que atraviesan. Y sí, es una relación muy intensa. ¿Y nosotros, Juan Manuel, a dónde vamos? ¿A dónde va España? Bueno, pues yo creo que España tiene un designio histórico que en un principio pues parece como que es ascendente, que en un determinado momento empieza su decadencia, y hoy en día España ha sido sobornada, digámoslo así, por el dinero de los países protestantes del norte, pero ahora España pues se ha convertido en lacaya de todos estos países. Entonces, hoy por hoy, pues España, lo vemos, España ha reformado su Constitución para permitir que la Unión Europea pueda decidir cuáles son los presupuestos del Estado, cuáles son las partidas que tienen que ser recortadas. Hoy en día los recortes en educación, en sanidad, son recortes que se pueden dictar desde Bruselas. España se ha convertido en una especie de colonia de la Unión Europea. Y en este sentido, pues, digamos que yo creo que está viviendo uno de sus momentos más bajos, en donde realmente ha perdido su soberanía, ha perdido capacidad para gobernar su destino. Pero bueno, también pienso que esto es algo artificial. Creo que se producirá una reacción. No creo que la Unión Europea vaya a durar mucho, sinceramente. Y en ese sentido, pues habrá la posibilidad de iniciar un camino, probablemente lleno de dificultades, probablemente un camino desde la pobreza o desde una situación difícil, pero al menos un camino en donde España recupere la libertad política, que no sea una colonia secuestrada por burócratas que nada tienen que ver con nosotros y que evidentemente no buscan nuestro bien, sino su provecho y el provecho de la plutocracia. Entonces creo que es un momento difícil, sí. Escuchándote decir esto, Juan Manuel, me acordaba yo ahora de tu paisano de Tábara, el zamorano. León Felipe. León Felipe, en aquellos versos que dice que qué pena que siempre se repitan las mismas cosas. Siempre estamos dando vueltas y vueltas a la noria. Los mismos farsantes, las mismas guerras, siempre las mismas cosas. No aprendemos. Somos obstinados, como decías tú. Es una constante humana, trágica. Es una constante humana, siempre se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El problema no es que tropecemos dos, sino que tropezamos cientos o miles de veces. Y es verdad, nuestra insensata propensión a repetir nuestros errores. La Iglesia, la política, la monarquía,
No dejas títere, pero no dejas títere con cabeza, porque al final... No, bueno, vamos a ver. No, vamos a ver. Clérigos fanáticos, reyes incapaces, políticos corruptos... No, vamos a ver, no hay una... O sea, sí dejo títeres con cabeza. Sí. Lo que condeno, digamos, en la novela es la corrupción del poder político, militar, religioso, en contra del bien del pueblo. Esto creo que es una cosa que nunca hay que dejar de criticar, naturalmente. La novela lo que se plantea, yo me atrevería a decir, es una reflexión sobre una enfermedad religiosa, pero también política, que es el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo, es decir, gente que pone por delante un fantoche al que le da nombres muy rimbombantes, llámese patria, llámese fe, pero que a través de ese fantoche lo único que quieren hacer, envolviéndose en la bandera de España o dándose golpes de pecho, lo que quieren es beneficiarse, ¿eh? Ahora que hablas del fariseísmo, Juan Manuel, te tiene que gustar mucho este Papa que tenemos ahora, que parece que tiene el fariseísmo así en el punto de mira. Sí, es un concepto que utiliza con frecuencia, cosa que me agrada. Bueno, es un Papa que me provoca, digámoslo así, sentimientos encontrados. Y este Papa pues, ha introducido el debate sobre la cuestión social. Por ejemplo, que a la gente no le puedes pedir que tenga muchos hijos cuando esa gente está siendo explotada laboralmente, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un régimen económico absolutamente injusto que lo que hace es condenar a esa gente al tirarla a la cuneta. Entonces, en este sentido, creo que el Papa introduce temas muy nuevos. En cambio, creo que también es un Papa que está introduciendo una especie como de confusión doctrinal. Indudablemente llevado por una buena intención, que es la aplicación pastoral de la doctrina, pero a mi modo de ver esto no tiene que hacerlo el Papa. Esto lo tienen que hacer los curas a pie de calle, ¿eh? Esto lo tiene que hacer el párroco de cada uno, que es el que le da consejo a sus fieles en el confesionario o en la intimidad o desde el púlpito. Pero yo creo que trasladar los problemas puntuales, personales, a lo más alto, a la instancia que supone que tiene que ser sobre todo doctrinal, introduce un componente de lío, ¿no? De lío, que es una cosa que el Papa ha reclamado a los católicos, pero que bueno, el lío tiene un componente positivo y también uno negativo. El lío se puede convertir en confusión. Y en este sentido, yo creo que sí se le podría hacer este reproche a este Papa. En cualquier caso, los papas, como cualquier hijo de vecino, pues antes hablábamos de la naturaleza caída del ser humano, los papas no son hombres perfectos, los papas tienen sus defectos, ¿no? Y del mismo modo que Benedicto XVI, que era un hombre que desde el punto de vista doctrinal pues era irreprochable, le faltaba un poco de calle y le faltaba fuerza para gobernar la Iglesia, era un hombre débil. Pues este Papa, que es un hombre que tiene más dotes de gobierno, que tiene mucha más calle, pues en cambio es un poco más confuso a la hora de exponer la doctrina. Juan Manuel, ¿es verdad eso que dices de que escribes sin diccionario? Porque es que yo no me lo creo. Sí, pues créetelo. Pues no me lo creo. Créetelo porque es absolutamente cierto. Nunca jamás usa el diccionario. Repito, para escribir, ¿eh? Para escribir. Dice Juan Manuel de Prada que si puedes decir pájaro, no digas ave, que digas siempre... No, el nombre del pájaro, no solo pájaro, sino el nombre del pájaro. Di si es un estornino, o di si es un jilguero, o di si es una paloma torcaz, o es una abubilla. Claro, es que el problema es que hoy en día... Yo esto lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre sin lecturas, ¿no? Pero salíamos al campo y designaba los árboles por su nombre, no decía un árbol. Vamos a ponernos a la sombra de ese árbol, no, pues decía vamos a ponernos a la sombra de ese roble o de ese olmo o lo que fuere, ¿no? Y lo mismo con los animales. Claro, lo que pasa es que nuestro lenguaje se está empobreciendo. Empezamos a usar el español como usaríamos el inglés. Claro, en inglés sabemos decir bird, pájaro, pero no sabemos decir ni abubilla, ni jilguero, ni estornino, ni petirrojo. Es que eso no es saber una lengua. Es que eso no es saber una lengua.
Y claro, el drama es que el español empezamos a emplearlo como si fuese una lengua puramente utilitaria, empezamos a usarlo como si estuviésemos hablando en inglés. Es que eso no es conocer una lengua, eso es un trato indigno con nuestra lengua materna. Entonces, nosotros tenemos que saber designar a las cosas por su nombre. Claro, aquí el efecto que están teniendo los medios de comunicación es nefasto. ¿Cómo es nefasta las formas de vida que llevamos cada vez más apartadas del mundo natural? Al final, claro, lo que nos rodea son cosas artificiales, son aparatos, artilugios. Entonces, la infinita variedad del mundo ya no sabemos designarla porque no estamos en contacto con él. Pero esto es algo que tenemos que esforzarnos por corregir. Me parece a mí, vaya. Creo que es fundamental. Porque el empobrecimiento de la lengua acarrea un empobrecimiento del pensamiento. Es decir, cuanto menor sea nuestra capacidad para designar el mundo con palabras, también va a ser menor nuestra capacidad para hacer abstracciones del pensamiento, porque el pensamiento necesita palabras. Y en este sentido el empobrecimiento del lenguaje es el achicamiento de nuestra mente y de nuestra propia alma, porque al final somos seres espirituales y nuestras inquietudes espirituales las expresamos con palabras. Si no sabemos expresar nuestras inquietudes, nuestras desazones, nuestras vehemencias espirituales, pues también nos vamos a achicar humanamente. Me ha gustado eso que ha dicho Juan Manuel de el trato indigno con nuestra lengua. España ha traicionado su razón de ser, su sentido histórico, dices tú. Sí. Yo creo que en España y en general en Occidente está ocurriendo hoy pues lo mismo que ocurría en la Roma de los primeros emperadores. Parecía que era una Roma que había alcanzado su esplendor, pero era una Roma que había perdido la fe en sus dioses, en donde la religión ya se había convertido en una pantomima y en donde al menos las clases, las élites, eran ateas ya, ¿no? E inmediatamente lo que le ocurre a estos pueblos o a estas culturas es que desaparecen. El sueño de la Ilustración, el sueño revolucionario es un sueño grotesco en el cual se piensa que la religión puede ser sustituida por el sucedáneo religioso político. Pero esto es falso. La gente se defiende y es capaz de ir a la batalla, digámoslo así, por cosas que atañen al corazón muy profundamente, por su familia, por su tierra, por su patria, por su religión. Entonces, en las culturas en las que lo religioso, que a fin de cuentas los conceptos de familia y de patria son conceptos también religiosos, no lo olvidemos, las tierras que se quedan sin religión se quedan sin motivos para luchar. Es el poema de Cavafis, Esperando a los bárbaros. Es un poema maravilloso donde narra una sociedad que ha perdido las razones por las que luchar. Yo creo que eso le pasa hoy a Occidente. Esto es así. Las civilizaciones cuando mueren inmediatamente viene otra a sustituirlas. Pero Juan Manuel, nosotros hemos alcanzado la culminación de los tiempos, el bien supremo, la democracia. Sí, claro, esto es lo que se nos vende. Es falso, es decir, hasta esa visión progresista de la historia, quienes la sostienen saben que es falsa porque a lo largo de la historia eso ha ocurrido muchas veces. También los romanos, en la época de la Pax Augusta, pensaban que habían alcanzado la culminación de los tiempos históricos. También en la Edad Media, en el siglo XIV, pensaban que habían alcanzado la culminación de su civilización. El Renacimiento, que surge como una reacción frente a la Edad Media, también piensa que ha alcanzado el esplendor. La democracia también piensa que puede encumbrar al hombre a ser una criatura soberana. Y tendrá el mismo fin que ha tenido estas enfermedades de soberbia a lo largo de la historia. Estas enfermedades de soberbia. Sí. Juan Manuel, tengo aquí muchísimos artículos tuyos, porque yo te sigo, lo sabes, desde hace muchos años y muy de cerca. Lo sé, te lo agradezco mucho. Y muy de cerca. Y te quería preguntar sobre algo. ¿Por qué les tienes siempre enfilados a los liberales? ¿Qué te pasa a ti con el liberalismo? Pero hombre, no eres un hombre liberal. Bueno, soy liberal en el sentido español.
en el sentido español, que era una palabra muy hermosa, que significaba generoso, magnánimo y persona también capaz de comprender al que no piensa como él. No lo soy en el sentido ideológico, no lo soy en el sentido ideológico. La ideología liberal se cimenta en un concepto erróneo de libertad. Yo soy libre para hacer lo que me dé la gana y a través del mero ejercicio de la libertad, eso en sí mismo es bueno. Eso en sí mismo es bueno. Todo acto libre es bueno. La libertad deja de ser un instrumento para convertirse en un fin en sí misma. Entonces, esta subversión del concepto de libertad, yo creo que es la subversión más nefasta que se ha producido nunca en la historia humana y creo que es el mayor mal en la historia humana, en la historia de las ideas y de consecuencias más catastróficas para los seres humanos concretos en cualquier época. Es decir, esa libertad convertida en un fin en sí misma, esa libertad que en sí misma dignifica cualquier elección, sustraída a todo discernimiento moral, esto es lo que caracteriza a nuestro tiempo. En el fondo, no nos engañemos, es la renovación del viejo non serviam, ¿no? El viejo non serviam, el seréis como dioses. Y podréis hacer lo que os dé la gana, porque no va a haber ningún impedimento moral que os lo obstaculice. Yo soy radicalmente contrario a esta idea, que me parece, como digo, estragadora y la idea que más daño ha hecho a la humanidad a lo largo de toda la historia. Y estragador me da la impresión de que te parece también la banalización de casi todo. Bueno, pero es que en el fondo hoy precisamente esa libertad desembridada conduce a que nada hay valioso, nada hay verdadero. Hay cosas naturalmente discutibles, por eso existe la libertad de opinión. Hoy la libertad de opinión es poner al mismo nivel la opinión del sabio y la opinión del necio. La opinión de una persona que ha dedicado su vida al estudio de una materia concreta y la persona que no tiene ni pajolera idea de esa materia. Sin embargo, sus opiniones valen lo mismo. Sus opiniones valen lo mismo. Es una libertad sin responsabilidad. Yo creo que es precisamente esta banalización a la que te refieres, es un concepto de esta libertad sin responsabilidad. Juan Manuel, ¿a qué persona viva admiras tú más en estos momentos? Generalmente mis referentes suelen ser personas muertas y bien muertas, personas sobre las que el tiempo ha dejado un pozo. Sí deberíamos hacer un esfuerzo por darnos cuenta que las personas que verdaderamente han imprimido carácter y sentido a lo que entendemos por lo español, eran personas que no se parecían nada a las personas que hoy adoramos. Si nos diéramos cuenta de esto, es decir, que los personajes que han dejado una impronta más potente en nuestra cultura son personajes que en nuestra época serían vistos como bichos raros, creo que esa sería la mayor prueba de que en España ha ocurrido algo extraño en los últimos tiempos. Pero van a ocurrir cosas maravillosas, Juan Manuel. No, esto yo no lo dudo, pero bueno, de momento no tenemos demasiados visos. Pero sí, evidentemente, precisamente si algo nos enseña la historia, es que a épocas de decadencia suceden épocas de resurgimiento y de esplendor. Esto es una constante histórica. Nos vamos a marchar, pero antes, Juan Manuel, nos tienes que contar alguna experiencia personal de esas que le cambian a uno la manera de ver la vida. Bueno, pues ha habido muchas y en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que para mí la experiencia más potente de toda mi vida fue el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y muy ligado a la relación con mi abuelo, que fue muy intensa. Mi abuelo no era un hombre cultivado, pero claro, era un hombre anciano y con una sabiduría de la vida muy profunda y por lo tanto tenía una especie de sexto sentido para detectar los avisos de ruina, digámoslo así. Bueno, generalmente las grandes experiencias humanas siempre tienen que ver con personas que están muy cerca de ti.
Pero luego ocurre también al contrario, luego aprendes de tus hijos, del mismo modo que aprendiste de tus mayores, aprendes de los que vienen detrás de ti. Eso también es muy hermoso. Y también pues la ingenuidad, la inocencia de un niño, de mi hija, ¿no?, que ya se va haciendo mayor y está a punto de dejar de ser niña, de alguna manera también te enseña muchas cosas. Frente a tu mirada ya pesimista, tu mirada escarmentada, de repente una mirada ingenua, una mirada que no tiene esas reservas o reticencias propias de la edad adulta. Bueno, yo creo que el mundo es un descubrimiento diario, siempre renovado, y siempre tenemos que estar abiertos al deslumbramiento que nos producen pues las personas que nos acompañan, nuestras personas más queridas. Yo, sobre todo, si tuviera que destacar personas que me han marcado, no elegiría pues a grandes maestros, a grandes intelectuales, a grandes gobernantes, a grandes artistas. Mencionaría pues a mi abuelo, a mis padres, a mi esposa, a mi hija, a mis amigos más próximos, que son las personas que verdaderamente te enseñan porque son enseñanza viva, puesto que están ante tus ojos. Juan Manuel de Prada, uno de los escritores más brillantes de la literatura contemporánea. Hoy aquí, en Palabras a Medianoche. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias y también a tus exageraciones, ¿no? Muchísimas gracias de corazón. Pero vamos a ver, Juan Manuel, a los periodistas, a los gacetilleros, que eso es lo que soy yo, un gacetillero. Tú eres un gran periodista. Y a los locos nos está permitido decirlo todo. Tú eres un gran periodista y lo que pasa es que hoy, evidentemente, te has excedido, pero te lo agradezco igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Hasta pronto. Y a ustedes, muchas gracias por estar allí una vez más y encontrarnos aquí, en estas Palabras a Medianoche. Gracias. Hasta dentro de unos días. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Hasta pronto.